Planteamos la resolución de una serie de casos de intersección de recta y superficie radiada. Como se recordará, las superficies radiadas son los conos y los cilindros. Entonces, en este caso de la figura tenemos una recta definida por sus proyecciones diédricas R' y R y un cilindro de directriz circular situada en el plano horizontal de proyección y generatrices oblicuas. Se recordará que para hallar existe un vídeo donde se explican los casos generales de intersección de recta y cono y recta y cilindro. Remitimos a él para poder hacer de una manera más rápida las explicaciones. No obstante, recordamos que para hallar la intersección de una recta y un cilindro, lo que haremos será considerar un plano que, conteniendo la recta, pues corte al cilindro. Entonces, para que ese plano corte de una manera cómoda, nos conviene que corte según dos generatrices. Por lo tanto, ese plano, además de contener a la recta, debe ser paralelo a las generatrices del cilindro. Por eso, lo que vamos a hacer es tomar un punto cualquiera de la recta y hacer paralela a las generatrices del cilindro. Y por ese punto, pues vamos a, de alguna manera, trazar esa paralela. Se recuerda que en diédrica, una paralela a las generatrices del cilindro tiene su proyección vertical paralela a la proyección vertical de estas y la proyección horizontal paralela a la correspondiente proyección. Hacemos por este punto paralela a la proyección vertical y prolongamos la línea de tierra, y por este punto haríamos paralela a la proyección horizontal. Esa recta corta a la horizontal de proyección en este punto, que es la traza, y la recta dada, la R', tiene su traza en este punto. El plano definido entonces por la recta R y esta paralela, que son dos rectas que se cortan, es un plano que, por contener una paralela a las generatrices del cilindro, es paralelo a dichas generatrices, lo cual va a significar que la sección que ese plano produzca en el cilindro esté constituida por generatrices. Entonces nosotros aquí hallaríamos, ya digo, la traza horizontal de la paralela y la traza horizontal de la recta R. Este punto unido con este definen la traza horizontal del plano, P. No hallamos la traza vertical, no hace falta. Esta traza horizontal corta en este punto y en este a la base del cilindro, que son dos puntos por los que pasan las dos rectas que son generatrices y que serían las secciones que constituirían la sección que el plano P produce en el cilindro. Esas dos rectas serían esta que trazamos aquí y esta segunda, sería esta línea y esta línea. Pues esa recta, cada una de ellas corta a la recta dada R en este punto y la otra cortará en este punto, y esos son los puntos de intersección de la recta y el cilindro. Y ahora simplemente por esos puntos referimos a proyección vertical sobre R'. Y tendríamos aquí este punto, que sería la intersección de la recta con el cilindro, proyección vertical, y por la otra haríamos otro tanto, y este sería la otra, el otro punto. Entonces este sería el punto de entrada y punto de salida. Proyección horizontal, proyección vertical, y aquí lo mismo. Entonces nos hemos basado en que un plano paralelo a las generatrices del cilindro lo corta dicho cilindro según rectas generatrices del mismo. El segundo caso que estudiamos es la intersección de una recta con un cono, como se puede ver, de directriz circular horizontal, y sería un cono recto de revolución, dado que la altura es perpendicular al plano de la base y pasa por el centro de la base. Recordemos que para hallar la intersección de una recta y un cono, el proceso que seguimos es hallar el plano definido por la recta y el vértice del cono. Ese plano auxiliar tiene la ventaja de que secciona al cono según dos generatrices, puesto que todo plano que pasa por el vértice de un cono corta dicho cono según generatrices. Bien, nosotros en este caso vemos que si queremos hallar la traza horizontal de la recta R, se nos pueden salir el punto de los límites del dibujo. Esto puede ocurrir en alguna ocasión. Y entonces, siempre que tengamos casos de estos y se nos salga la intersección fuera de los límites del dibujo, podemos tomar un plano auxiliar horizontal a la altura que queramos y hallar la sección que produce en el cono, y entonces en vez de tomar este plano, esta circunferencia como base, tomaríamos como base la que produce la producida al seccionar el cono por ese plano a cierta altura. Por ejemplo, nosotros tomamos aquí este plano horizontal y ese plano secciona el cono según una circunferencia de un diámetro definido por este punto y este otro. Esa circunferencia en proyección horizontal sería esta, sería concéntrica con la base del cono, y esta sería entonces la sección, ya digo, que ese plano produce. Y esta es la que vamos a tomar como base, y este el plano horizontal de base. Y ahora ya seguimos el proceso.
vamos a hallar la traza horizontal de la recta R con este plano horizontal. Pues donde R' corta, referimos verticalmente hacia abajo hasta R. Y esta sería la traza horizontal de esa recta. Hemos dicho que para hallar la intersección de recta y cono, trazamos el plano definido por la recta y el vértice del cono. Para ello, nosotros podemos, para hallar la traza de ese plano, la traza con este horizontal, podemos, o bien por el vértice del cono, hacer una paralela a la recta, pero también vemos que se nos puede salir de los límites. Bueno, pues podemos unir el vértice del cono con un punto cualquiera de la recta y generamos una recta del plano. Tomamos un punto cualquiera de la recta, que sería este en proyección vertical y proyección horizontal, y ese punto lo unimos con el vértice del cono, tanto en una proyección como en otra. Esa recta corta al plano de la base en este punto, que lo referimos sobre la proyección horizontal, y tendremos aquí el otro punto de traza. Y este punto unido con este definen la traza horizontal de ese plano auxiliar, que es un plano que contiene al vértice del cono y a la recta dada. Vemos que esa traza corta en este punto y en este a la base del cono. Pues esos dos puntos son aquellos por los que pasan las dos generatrices que constituyen la sección que este plano auxiliar produce en el cono, que serían estas dos que acabamos de dibujar, esta y esta. Bueno, pues esas dos generatrices cortan en este punto y en este a la recta dada, que son precisamente los puntos de intersección buscados. No haría más que por esos puntos referir verticalmente sobre la R' y tendremos aquí el punto de entrada y el punto de salida en proyección vertical y el punto de entrada y punto de salida en proyección horizontal. Y esos son los puntos de intersección de esa recta y esa superficie cónica. En este caso, como se puede ver, queremos hallar la intersección de una recta vertical con este cono. Bien, el proceso es similar al que acabamos de explicar. En este caso sí se produce intersección dentro de los límites de la recta con el plano horizontal, que sería este. Por tanto, no hace falta tomar un plano horizontal a diferencia de altura. Bien, el proceso para hallar el plano definido por la recta y el vértice del cono podría ser o bien unir el vértice como hemos hecho con un punto de la recta, o bien trazar por el vértice del cono una paralela. Por ejemplo, si hacemos esto segundo, pues por el vértice en proyección vertical una paralela, y como es una línea vertical, esta línea, su intersección con la base, será coincidente ese punto con el centro de la base. Uniendo este punto con este, tendríamos la traza del plano, que sería el plano auxiliar que contiene a la recta y al vértice del cono. Ese plano, como sabemos, corta al cono según dos generatrices, que sería la que pasa por este punto y la que pasa por este. Bueno, pues estos dos puntos los referimos aquí a la línea de tierra, proyección vertical, y unimos con el vértice del cono. Y estas dos generatrices son las que ha producido este plano auxiliar. Bueno, pues el corte, en este caso solo habrá un corte, que sería este punto, y ese sería entonces el punto de intersección de la recta con el, digamos, con el cono. Proyección vertical de ese punto y proyección horizontal. El caso que presentamos a continuación es la intersección de una recta oblicua. Observe que corta aquí a la línea de tierra en un punto. Bien, y es la intersección de esa recta con un cono de directriz circular, pero ahora ya es un cono oblicuo. Como se puede ver, este sería el vértice en proyección horizontal y en proyección vertical. Aplicamos la teoría vista. En este caso, la intersección de la recta con el plano de la base sería este mismo punto, y para hallar el plano definido por la recta y el vértice del cono, como hemos hecho en el caso anterior, trazaremos por dicho vértice del cono una paralela a la recta dada. Para ello, por esta proyección haremos paralela a R' y por esta proyección haremos paralela a R. Esa recta paralela, hallaremos de ella su traza horizontal. Prolongamos la línea de tierra, y entonces donde corte aquí la proyección vertical, referiremos sobre esta prolongada y tendremos ahí ese punto que sería la traza horizontal de la recta paralela. Este punto unido con este, que es la traza horizontal de la recta R, definen la traza horizontal del plano auxiliar. Ya digo que no hace falta hallar la traza vertical. Esta es la traza P. Como sabemos, al ser un plano que pasa por el vértice del cono, la sección que produce en el mismo son dos generatrices, que son aquellas que pasan por los puntos de corte de la traza P con la base, es decir, por este punto y por este. Pues uniendo estos dos puntos, este y este, con el vértice del cono, tendremos la sección que el plano S ha producido en el cono, que son esas dos generatrices, las cuales cortan a la recta dada en este punto y en este.
que son los puntos de intersección de entrada y de salida. Y ahora no hay más que desde este y desde este tirar líneas verticales hasta referir sobre la proyección vertical R' de la recta, y tendríamos aquí entonces el punto de entrada y el punto de salida de esa recta, en proyección vertical, y aquí este punto y este en proyección horizontal. Y esta sería la intersección de esta recta con este cono oblicuo, como decimos. Presentamos aquí dos casos de intersección de recta y cono. En este caso de la izquierda es una recta, como se puede ver, de perfil, definida por el punto V'V y por el punto HH'. Como se puede ver, esos puntos son ya propiamente las trazas de esa recta de perfil. Y en este otro caso es la intersección de una recta perpendicular al vertical R', con un cono pues similar al anterior. Vamos a empezar por el primer caso. Como digo, el proceso general es trazar por el vértice del cono, o sea, hallar, mejor dicho, el plano definido por la recta dada y el vértice del cono. Para ello podemos trazar por el vértice del cono una recta paralela a la recta dada. Para esto lo que vamos a hacer va a ser tomar, pasamos el punto H a tercera proyección, y este punto unido con este determina la tercera proyección de esa recta que nos dan. Por el vértice del cono hacemos una recta paralela, que será recta de perfil, lógicamente, y también la vamos a pasar a tercera proyección. Hacemos este arco de centro en este punto y este radio, venimos aquí y subimos ahora verticalmente, y tendríamos este punto, que es el vértice del cono pasado a tercera proyección, y ahora por este punto haríamos una paralela a esta línea. Entonces, bueno, pues trazaríamos aquí la paralela. Bien, por este punto. Hemos eliminado la figura anterior para que no nos complique. Bien, esta paralela nos da esta traza horizontal. Aquí teníamos la traza horizontal de la recta original, y esta es la traza horizontal de la paralela. Ha habido que pasar a tercera proyección para hacer la paralela, puesto que esta recta era de perfil. Y entonces ahora este punto lo vamos a deshacer, el giro, haciendo centro en este punto, y con este radio desde este punto hasta este, trazaremos un arco, y ese arco pues nos determina aquí la otra traza horizontal. Y ahora este punto unido con este definen la traza horizontal de ese plano auxiliar, que es el plano que, como siempre, contiene a la recta dada y al vértice del cono. Este plano, por ser un plano que pasa por el vértice del cono, secciona al mismo según dos generatrices, que son la que pasa por este punto y la que pasa por este. Con lo cual significa que este punto y este, unidos con el vértice del cono, proyección horizontal, definen las dos generatrices de corte. Esta es la que corta en este punto, que será la proyección horizontal del punto de intersección de la recta y el cono. Para hallar la proyección vertical sabemos que estará por aquí, y lo que hacemos es que, como tenemos aquí la tercera proyección de la recta de perfil, pues haremos centro aquí, con radio hasta ahí, haremos un arco, subiríamos hasta aquí y, mediante una horizontal, tendríamos la I'. Hemos hecho este arco, llegamos aquí, subimos sobre la tercera proyección de la recta de perfil, y por este punto haremos una horizontal para tener aquí el I'. Y ese sería el punto de intersección de esa recta de perfil con este cono. El otro caso que habíamos planteado, parejo con el anterior, es una recta ahora de punta perpendicular al vertical, su intersección con este cono. Seguimos el esquema general, y es por el vértice del cono hacer una paralela. Una paralela sería una perpendicular al vertical, dado que esta recta lo es. Con lo cual la proyección vertical de esa recta sería un punto y la proyección horizontal sería esta. Hallamos la intersección de esta recta hallamos las trazas del plano definido por ambas rectas. Se puede ver que al ser las dos perpendiculares al vertical de proyección, el plano que definen va a ser un proyectante, perpendicular al vertical de proyección. No habrá más que unir este punto con este, que son las trazas verticales de las dos rectas, y al llegar mediante esa recta aquí a la línea de tierra, una perpendicular. Y aquí tenemos ya la traza P del plano, digamos que definido por, como digo, por el vértice del cono y la recta auxiliar. Este plano corta en este punto y en este a la base, la traza. Pues por esos dos puntos pasan las dos generatrices sección que el plano auxiliar este produce en el cono. Esas dos generatrices cortan en este punto y en este a la recta dada, y esos serían los puntos de intersección de entrada y de salida de esa recta perpendicular. Las proyecciones verticales tanto de este punto como de este se confunden aquí con la R' al ser una recta de punta perpendicular al vertical. El siguiente caso es la intersección de una recta vertical perpendicular al horizontal con un cilindro oblicuo
de directriz circular situada en el plano horizontal y generatrices en esta dirección proyección horizontal y en esta dirección proyección vertical. Como es intersección de recta y cilindro, aplicamos lo que explicábamos en el primer caso, es decir, hallamos el plano definido por la recta y un plano paralelo, o sea, un plano que conteniendo la recta sea paralelo a las generatrices del cilindro. Para ello, hacemos una paralela a las generatrices del cilindro por un punto cualquiera de la recta, y la recta dada junto con esa paralela definen ese plano auxiliar, que por ser paralelo a las generatrices del cilindro, lo cortan según generatrices. Bien, pues tomemos un punto cualquiera de la recta dada y por ese punto hagamos paralela a las generatrices. Proyección vertical de la paralela y por este punto paralela a esta proyección y tendremos ahí las proyecciones de la recta paralela. De esa recta hallamos su trazo horizontal, donde esto corta la línea de tierra, referimos hacia abajo verticalmente, y este punto es la traza horizontal de la paralela. Y esta es la traza horizontal de la recta dada, puesto que era una recta vertical. Pues uniendo estos dos puntos tendremos la traza horizontal del plano auxiliar que contiene a la recta y que es paralelo a la generatriz del cilindro. Ese plano corta en este punto y en este a la base. Son puntos por los que pasan las generatrices que produce ese plano como sección en el cilindro. Desde este punto referimos aquí a la línea de tierra para tener la proyección vertical y esta de la proyección vertical de la generatriz de una de las generatrices que ese plano auxiliar produce en el cilindro. Esta línea corta la R' precisamente en este punto, que sería el punto de intersección de la recta con el cilindro. La proyección horizontal sería esta. Si por este otro punto hubiéramos subido aquí verticalmente, habríamos hecho la paralela hacia acá. Como se puede ver, esa paralela no corta a R en la parte superior, cortaría por debajo del horizontal. Hemos tomado solo esta solución pues para no complicar y para que se vea un poco el proceso que hemos seguido en la resolución del caso. Un detalle de interés, obsérvese que esta parte de la directriz circular sería discontinua, o sea que en realidad habría que eliminar, o sea que habría que dibujarla con trazo discontinuo, puesto que la superficie del cilindro tapa. Y ahora si quisiéramos, como decíamos, la otra solución, aunque no la habíamos contemplado, pero podríamos desde este punto levantar una perpendicular a la línea de tierra y ahora por ese punto hacer una paralela a las generatrices. Y donde esa paralela corte a la R', sería este punto, y eso sería la proyección vertical, de la intersección. Del otro punto, o sea, al ser vertical, corta por arriba en este punto y por abajo en este, digamos, a la superficie cilíndrica. Tanto este punto como este tienen su proyección confundida, su proyección horizontal confundida en R.